Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Hija, buenas tardes. Buenas tardes, Evelyn. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. Buenas tardes, Brian. A ver, la clase pasada habíamos quedado en el último ejercicio, ¿no? De todas las teorías o conceptos que se aplican para la resolución de problemas de hormigón preesforzado. En particular vimos esta viga que estamos observando en la diapositiva y la resolvimos preliminarmente por la teoría de elasticidad, ¿no? Coméntenme ustedes cómo les fue con las otras dos teorías. ¿Pudieron resolver? ¿Tuvieron dificultades? Salían los mismos valores, sí. ¿Ya? No sé si alguien de ustedes tiene tal vez en su computador y que nos pueda presentar. A ver, teníamos en ese caso, en el segundo caso teníamos dos términos, ¿no? Y en el tercer caso también teníamos únicamente dos términos de, en la expresión para obtener los esfuerzos fibrarios, tanto superior como inferior, ¿ya? El primer término, pues en los tres ejercicios va a ser el mismo porque es el esfuerzo debido al preesfuerzo puro, ¿no? La fuerza que hace, que ejerce el cable que ha sido tensado sobre el hormigón, ¿no? Entonces, este valor va a ser, aquí obtuvimos para la primera teoría el 25.64 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Me parece que sí, ya. Ahora, ¿cuál sería en el caso de la segunda teoría, que sería la del hormigón armado? ¿Cuál era el valor que ustedes obtuvieran? ¿Puede repetir, Inge? No lo escuché. ¿Cuál sería el segundo término de la formulación del esfuerzo fibrario en el caso del hormigón armado? El primero es 25.64, les digo que es para todas las teorías. El segundo, Es el de 34.18. ese es lo obtuvimos a través del hormigón, como tomándolo en cuenta que es elástico, ¿no? Entonces ese es el 34.19. ¿Cuál es el segundo término para el hormigón armado, para la teoría del hormigón armado? 105.29. Ya, listo. Y en el tercer caso, ¿Qué valor? en la tercera teoría cuando hacemos el balance de cargas. ¿Cuál sería el segundo término ahí? Sí. Sería el mismo. Ya, puede tener una pequeña variación, ¿no? Sí. Pero debería ser el mismo. Ahora, no sé si ustedes se fijaron en la particularidad que yo les decía resolviendo de la segunda forma con la teoría del hormigón armado, si se dieron cuenta de algo que pasaba en la sección. ¿Alguno de ustedes? ¿No? A ver, es importante que hagan los ejercicios de clase, sea que tengan o no
un valor para su aprovechamiento final, ¿no? Es importante que los hagan porque si los resuelven, si los hacen, ya están estudiando para la prueba y para el examen respectivamente. Entonces, no esperen a que todos lo resolvamos aquí, porque ese no sería el caso de todos los ejercicios, ¿no? Yo quiero que la idea quede clara y si ustedes no hacen los ejercicios que se plantean en clase porque no tienen un valor, pues están en el camino equivocado, porque al final van a tener muchos problemas y en el supletorio no se pueden arreglar todos esos problemas, ¿ya? A ver, antes de pasar a la resolución sería de los dos ejercicios que veo que algunos de ustedes obtuvieron los valores, pero más que obtener los valores, quiero que también los analicen. O sea, ¿qué quiere decir un determinado valor que yo estoy obteniendo? ¿Ya? Primero, todas las teorías reflejan el mismo resultado. No sé si todos hicieron el ejercicio de las tres maneras. Y bueno, su compañero Denis acaba de decir que salía lo mismo, ¿no? Entonces, sí, por medio de las tres teorías obtenemos el mismo resultado. El enfoque y el concepto que se tiene en cada teoría es diferente, es una manera diferente de analizar el problema, pero vamos a tener aproximadamente los mismos resultados. ¿Ya? Graficar los diagramas de esfuerzo para cada caso, eso correspondía, ya lo vamos a hacer, pero por ejemplo, para el primer caso, estos serían los diagramas de esfuerzo. Obviamente, faltan poner aquí los valores para tener un mejor detallado de los esfuerzos aquí, respectivamente, con signos positivos y negativos, ¿no? Em, y la segunda pregunta que nos decía que si se producían esfuerzos de tensión o no. Entonces, vimos a través de la primera teoría de la elasticidad en que sí se producían esfuerzos de tensión en la fibra inferior, ¿no? Y me gustaría que alguno de ustedes o algunos de ustedes contestara esta pregunta. ¿Por qué se están produciendo estos esfuerzos de tensión? Y alguna manera de solucionarlo, porque ya vimos en la introducción, toda la introducción de la clase hemos visto que lo que pretendemos con el hormigón preesforzado, hasta aquí hemos visto esto, ¿no? Que se eliminen los esfuerzos de tensión porque el hormigón no es bueno trabajando a tensión y así de alguna manera disminuir el agrietamiento que se provoca en los elementos cuando son sometidos a las solicitaciones, ¿ya? Entonces, teóricamente, tenemos que no sería aceptable tener esfuerzos de tensión en una sección. Más adelante les explicaré brevemente que hoy creo que ya lo hice, que a veces sí se admiten esfuerzos de tensión en los elementos para de esta manera no tener secciones muy robustas, de ser el caso, y también para disminuir los costos. Se puede trabajar con una pequeña parte de la tensión también del hormigón, porque el hormigón también tiene que ser de alta resistencia y el hormigón de alta resistencia pues resiste mejor los esfuerzos de tensión. No tan extraordinariamente más, pero sí los puede soportar mejor que un hormigón de resistencia normal. ¿Ya? Pero regresando a la pregunta, eh, ¿por qué ustedes creen que se están produciendo estos esfuerzos de tensión y cómo lo solucionarían? Sí, tal vez no sería porque las dimensiones de la sección son muy grandes para las fuerzas que tenemos. Discúlpame, ¿quién habló? Yo, Denis Romero. Denis, listo. Em, ya, por las dimensiones de la sección y digamos que yo necesito una sección de ese tamaño. No habría la posibilidad de reducir. Tocaría buscar otra alternativa. Digamos que trabajamos con la sección fija,
¿qué es lo que yo tendría que variar aquí para ya no tener tensión? La localización de la fuerza. ¿Ya? ¿Sí? Y también gracias, Denis. Y también la magnitud de la fuerza de tensión, ¿ya? Estamos viendo que para esta sección no está siendo suficiente la fuerza del press forzado que se le ha aplicado al cable y que la misma que se transmite hacia el hormigón no es suficiente, ¿ya? En dado caso también se podría trabajar con las secciones, pero dejando fija a la sección tenemos que trabajar en, en el tensado que se le da al cable y también, como dice Denis, en la posición que tiene el cable, ¿no? En la cuarta unidad vamos a estudiar dónde va el cable para nosotros tener o para evitar estos esfuerzos de tensión en la sección, ¿ya? Entonces, la forma de solucionar es, en este caso, trabajar en la tensión del acero, ¿no? Está muy baja en este caso como para eliminar las tensiones. Tenemos por la segunda teoría, teníamos simplemente que nosotros trabajar con el balance del par interno, ¿no? En el brazo de palanca que hace, que era X. Nosotros estudiamos la partecita de acá. Tenían que aplicar esto, ¿no? Entonces, aquí, para encontrar este brazo de palanca, tendrían que hacer la división entre el momento externo que se produce en esa sección, que es en la mitad del claro, que la encontramos fácilmente aplicando WL cuadrado para 8, y lo dividimos para la fuerza de compresión, que en este caso tiene que ser igual a la fuerza de tensión interna. Todas las dos fuerzas son internas, ¿no? Y encontramos de esta manera el brazo de palanca. ¿Cuánto es este brazo? Primero el momento, ¿cuánto sería? Serían los 6.800 por L cuadrado, 1.200 al cuadrado, tengo que dividirle. Lo dejo en metros. Lo voy a dejar en metros. 12 al cuadrado dividido para 8. Ese es el momento. Y lo tendría que dividir para el preesfuerzo, que sería 150.000 kilogramos. ¿Cuánto sale esto? 0.816. Ya, entonces, gracias. 81,6 metros, que entonces son 81,6 centímetros. Y aquí en particular, en esta parte del problema, aplicando la teoría del hormigón armado, nos vamos a dar cuenta, y yo les dije, de algo que aplicando las otras dos teorías, pues no es tan fácil que nos demos cuenta. Y es que yo tengo la sección tengo el cable ubicado, tengo 45 centímetros, 45 centímetros. Aquí tengo, bueno, no está tan escala, ¿no? Aquí tengo 20 centímetros y aquí tengo 25 centímetros. ¿Listo? Entonces aquí me dice, después de hacer
el balance de las fuerzas internas de compresión y tensión, que este brazo, o sea, la compresión y la tensión están separados 81.6 centímetros. Recordemos que justamente donde está ubicado el cable tenemos la tensión. Y la compresión, está ubicada a 81.6 centímetros por encima de este punto. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es 45 más 20? Son 65 centímetros que yo tengo de aquí hasta acá. Es decir, que el centro de compresión de la sección está fuera de la sección. ¿Ya? Esto es 65 centímetros y yo necesito un brazo de 81.6 centímetros. Es por esto que me dan esfuerzos de tensión, ¿no? Tengo aquí la tensión, tengo aquí la compresión. Y pues obviamente, como está fuera de la sección y la compresión está ubicada en la parte superior, hace que se generen esfuerzos de tracción en las fibras inferiores. Entonces es por esto que, digamos que de ser el caso de que estuviéramos nosotros diseñando esta viga, obviamente aquí habrá que hacer modificaciones, grandes modificaciones, porque el centro de compresión pues está fuera de la sección. Ahora, únicamente como estamos haciendo el análisis de los esfuerzos, pues simplemente ustedes han hecho el cálculo, que está bien, y que vemos que sale igual aplicando las tres teorías. ¿Ya? Entonces aquí podríamos trabajar también, como dijo Denis, en la posición del cable, ¿no? Podemos bajar lo más posible a este cable, aumentar los niveles de tensado y ya en el otro caso también sería trabajar un poco con la sección, ¿no? Hacer una sección más esbelta, más de altura mayor, de peralte mayor, para que de esta manera la compresión esté dentro de la sección. ¿Ya? Entonces, pues aquí tenemos para el esfuerzo, el primero, que es F sobre A, era 25,64 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el segundo término sería más o menos dependiendo de cuál sea la orientación de las compresiones y las tensiones debajo y sobre el eje neutro de la sección serán 105.29 y que esto para la F, pongámosle superior, sería a compresión 130.93 kilogramos sobre centímetro cuadrado. F inferior sería menos 79.65 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Esos serían los resultados, ¿no? Ya simplemente aplicando ya el brazo de palanca que tenemos de 81.6 centímetros, ¿no? Simplemente aplicamos lo que tenemos aquí, que sería la compresión por la excentricidad, por el brazo desde el eje neutro hasta la fibra de estudio, dividido para la inercia, ¿no? Ese sería el segundo término, el 105.29 sería eso. ¿Ya? Y tenemos el resultado previo, ustedes pueden comprobarlo. Y para el tercer caso, en el que teníamos el balance de cargas o la teoría del cable, también se le conoce, teníamos aquí que encontrar una fuerza, una carga más bien equivalente W que reemplace al cable. Entonces aquí el W del cable iba a ser los 6.000, al W del cable directamente
sería W total. $6,800, que este es el W externo, ¿no? ¿Y cuánto le salió a ustedes del cable? Mm, 1.666 kilogramos sobre metro. Ya, ahora es 1,666 kilogramos sobre metro. Ujú. Entonces, de aquí sale un valor, este valor que ustedes obtienen eh, con esta diferencia de lo que tenemos, de las acciones que ejerce el cable sobre el hormigón, pero de esta manera, ¿no? Y así pueden sacar, vemos que aquí el balance va a ser positivo, es decir, que la carga en el balance va a seguir hacia abajo. Entonces, aquí tendremos que W va a ser hacia abajo, el momento va a ser igual a W total por L cuadrado sobre 8. ¿Cuánto salió este momento? 92.400 kilogramos por metro. Gracias. 400 kilogramos por metro. Ya. Y aquí tenemos ya el primer término, ya lo tendríamos, que era el mismo 2564. Recordemos que ese 2564 es F sobre A, ¿no? Y de aquí viene el más menos que pertenece al término calculado a través del momento producto del balance de cargas, ¿ya? Que sería 92.400 por 45, que es el brazo que va desde el eje neutro hacia fibra superior extrema e inferior extrema. Para transformarlo deberíamos multiplicarlo por 100 para transformar el momento y dividido para la inercia, ¿no? 65 por 90 al cubo dividido para 12, ¿ya? Entonces, este tercer término también nos da 105.29, o los decimales pueden variar ahí, ¿no? Entonces, es el término acá, pero obtenido de una forma diferente al análisis que hicimos previamente. Entonces, de igual manera, aquí van a tener un esfuerzo superior, 130.93, estamos a compresión, y inferior de menos 79.65. Los dos están en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Obviamente, cuando yo les pido el gráfico, y esto también ténganlo muy en cuenta para la prueba, en el gráfico tendrán eh, que dibujar los diagramas de esfuerzo, tanto de esta parte y de esta parte, ¿no? Y los finales, como hemos hecho aplicando la primera teoría. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, para saber si la compresión está fuera de las dimensiones de la sección, ¿es necesario hacer solo por la teoría del hormigón armado o ya viendo que en la parte inferior es una fuerza negativa, ya nos damos cuenta que está fuera de los límites? Sí, lo segundo, ¿no? Habrá casos en los que no necesariamente la fuerza de compresión, la resultante, está, o el centro de presiones que también se le llama, está fuera de la sección, pero sí está fuera de los límites a lo que se le llama núcleo. Esto lo vamos a ver en la unidad 4. ¿Ya? Y entonces cuando está obviamente fuera del núcleo, cuando están aplicadas estas fuerzas, estas presiones fuera del núcleo, vamos a tener que
que tenemos tensiones en la sección, ¿ya? Pero es un indicio que nosotros tengamos un valor negativo ya tan alto, quiere decir que ya estamos fuera de la sección. Si son valores pequeños negativos, puede que todavía estemos dentro de la sección, pero fuera de lo que llamamos el núcleo. Ya, gracias, Inge. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Por favor, les insisto, repasen con los ejercicios, vuélvanlos a hacer, no se confíen de que ya están hechos para que les vaya bien en las pruebas. Ya. Ahora, vamos a pasar a la segunda unidad. Viendo ya el resumen de la primera unidad, pues vimos de qué se trataba el preesfuerzo, ¿no? En qué consistía la definición, vimos ventajas, desventajas, vimos tipos de preesfuerzo, vimos también las teorías y con eso terminamos, ¿no? Y ahora entramos en la parte del segundo capítulo en que vamos a ver los materiales y equipos que se emplean para la fabricación de hormigón preesforzado. Entonces vamos aquí a desmenuzar ciertas partes de las piezas o elementos de hormigón preesforzado y analizarlas, ¿no? Que se compone obviamente del hormigón simple, de acero de alta resistencia, ductos y lechadas para la inyección, los métodos de aplicación del preesfuerzo y los tipos de anclaje. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar primero acerca del hormigón. ¿Ya? ¿Por qué nosotros usamos hormigón de alta resistencia y no usamos el hormigón de resistencia normal, ¿no? Entonces, primero tienen que saber que un requisito para armar un elemento de hormigón preesforzado va a ser que su resistencia va a ser mayor a que de los elementos de hormigón armado que conocemos comúnmente. ¿En qué rango está la resistencia a compresión? Podríamos entrar en que ya están de 280 para arriba, ¿no? Un valor que se puede usar, 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Un valor óptimo, 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estamos hablando de hormigones que tienen una resistencia ya más elevada de 100 kilogramos por centímetro cuadrado a los hormigones que usamos normalmente. Ustedes cuando hacen un ejercicio de la materia de hormigón a flexión, elementos a flexo-compresión, ustedes trabajan más o menos con valores de 210, 250 kilogramos por centímetro cuadrado como máximo, ¿no? Para el hormigón armado. Ahora, hormigones de 350 kilogramos por centímetro cuadrado, obviamente son un poco más costosos, pero no son el doble de costosos que los hormigones de resistencia normal. Estamos hablando de aproximadamente un 15-10% más costosos. Pero como habíamos analizado en las ventajas de usar hormigón preesforzado, que era que el costo disminuye porque obviamente vamos a tener menor volumen de materiales. Y esto implica que vamos a tener menos volumen de hormigón simple, del hormigón que nosotros utilizamos, pedimos para fabricación, ¿ya? Porque obviamente las dimensiones de los elementos van a disminuir. Entonces, yo puedo tener una viga en hormigón armado que sea aproximadamente de 1 metro y en hormigón preesforzado yo tendré una viga que será de 60 centímetros de peralte. Entonces, ahí vamos viendo el cambio de volúmenes y que al final, haciendo cuentas, el uso del hormigón preesforzado
nos va a favorecer económicamente. ¿Ya? Otras resistencias también se pueden usar un poco más elevadas cuando ya pasamos del rango de los 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Pues el metro cúbico ya suele ser más costoso que ese 10 o 15% que les estaba comentando, ¿no? Entonces habría que evaluar cuál sería ese cambio en ese rubro para ver si nos conviene trabajar con un hormigón de incluso mayor resistencia, ¿no? Y esto va a depender del uso que le vamos a dar a ese material, o sea, en qué elemento lo vamos a emplear y para qué tipo de edificación lo vamos a emplear, y se analiza la posibilidad de tener hormigones de más alta resistencia. Ahora, tenemos, ¿por qué estamos hablando de hormigón de alta resistencia? ¿Por qué no ponemos un hormigón normal, de resistencia normal de 210, por ejemplo? Y vamos a ver algunas de las razones. Y la primera es la economía, ¿ya? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en el hormigón, en los extremos sobre todo, por ejemplo, este es una viga, viene el cable de esta manera, este es un corte, y obviamente el acero, sea cable, sea alambre, lo que fuere, en este caso, está sometido a grandes fuerzas de tensión que nosotros no queremos que se pierdan. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace aquí un anclaje sobre el elemento para impedir que el acero vuelva a su posición original después de haber sido tensado, ¿ya? Ahora en esta zona que nosotros tenemos aquí, esta zona que tenemos aquí, está sometida a grandes esfuerzos de tensión. Y obviamente, si nosotros ponemos el acero, el hormigón normal de resistencia normal de 210, 180, pues simplemente lo que va a hacer que ese hormigón que no tiene gran capacidad para absorber o resistir los esfuerzos de tensión, comience a agrietarse y comience a fallar, ¿no? Comience a fisurarse en estas zonas que tienen grandes tensiones por el anclaje que se presenta en estos lugares. Entonces, obviamente, si nosotros subimos la resistencia del hormigón, vamos a estar beneficiando en esa parte porque el hormigón de más alta resistencia, como ya les había anticipado, absorbe, resiste de mejor manera las tensiones, ¿no? El rango de aplicabilidad es un poquito más grande que del hormigón normal, ¿ya? ¿Qué pasa si yo digo, pues bueno, no importa, a mí no me importa usar hormigón normal, voy a usar hormigón de resistencia normal para hacer mi presforzado? ¿Qué va a implicar esto? Que yo tenga que diseñar en el área que tengo aquí, tenga que diseñar un anclaje que abarque un área mayor para que se reparta todo ese esfuerzo de esta zona que era en un principio, se reparta de igual manera en casi toda la sección para que se absorba, ¿no? El área que ahí absorbe el esfuerzo de tensión, pues se hace mayor. Pero ¿qué pasa cuando yo dimensiono este anclaje para que se repartan mejor los esfuerzos de tensión? Que se encarece de gran manera el costo del proyecto. Porque el anclaje, aquí la particularidad del hormigón presforzado va a ser que el sistema de anclaje es si no es el más costoso, es uno de los factores más costosos al hacer el hormigón presforzado. Cuando nosotros utilizamos anclajes que ya están en el mercado, pues ya sabemos a lo que nos enfrentamos y ya hacemos nuestro cálculo, ¿no? Pero si yo tengo que trabajar con un anclaje que yo estoy especificando para mi hormigón normal, esto va a encarecer muchísimo el proyecto porque estamos hablando de cantidades muchísimo más altas.
¿ya? Además de eso, ¿no? Además de eso, vamos a ver reducción de fallas de tensión en las zonas de anclaje, como ya les había dicho, que aparecen aquí tal vez unas grietas, también pueden ser en forma horizontal. Y cuando evitamos esto, cuando evitamos que esto pase, pues el, el acero que tenemos aquí está más protegido, ¿no? Y cuando está más protegido, eh, hacemos obviamente que la vida útil, perdón, ya, se incremente, ¿no? La vida útil de los elementos. Y también estamos mejorando la adherencia del hormigón con el acero si estamos trabajando con acero que está en contacto directo con el hormigón, ¿no? Eso en elementos pretensados, como ya veíamos en el video, que primero se tensan los cables, de ahí se va a hacer el proceso de colado, ahí queda el cable unido con el material que es del hormigón. En el caso del post-tensado, recordemos que tienen un ducto aquí, porque si no tuviera este ducto, obviamente, yo tengo el cable, después hormigono, y después quiero tensar. Si el hormigón está unido con el acero, se va a generar agrietamientos, ¿no? En todo lo largo del cable, porque es como si nosotros tratáramos de, en una viga de hormigón armado, estirar una varilla, ¿no? Sencillamente se va a agrietar la zona de interacción. Y incluso se puede llegar a agrietar toda la sección, ¿no? Entonces, tiene que haber un ducto y ese ducto puede dejarse así libre al aire. Obviamente el cable debe estar bien engrasado para que al contacto del agua, que puede ser que haya ciertas infiltraciones de agua por medio del anclaje, no puede ingresar un poco de agua. Si el cable está correctamente engrasado, no se va a corroer, ¿no? Y en otros casos se inyecta lo que se llama una lechada, ¿no? Un mortero. Cuando ya se ha tensado el cable, se inyecta para que quede adherido, ¿no? Se inyecta. Entonces, cuando estamos en la opción de la adherencia, quiere decir que el cable está en contacto con el hormigón de mayor resistencia tiene mejor adherencia que un hormigón de resistencia normal. Ahora, acerca de los agrietamientos. Nosotros para fabricar un hormigón de alta resistencia, vamos a ver que la relación agua-cemento va a disminuir. ¿Ya? A mayor resistencia, menor va a ser la relación agua-cemento. Entonces, como tenemos menor relación agua-cemento, el hormigón va a sufrir menores agrietamientos en etapas tempranas. ¿Qué quiere decir? En etapas tempranas cuando aún no se ha aplicado el preesfuerzo en el cable, ¿ya? Y también vamos a ver que a mayor resistencia también tenemos ligeros o ya más visibles cambios en el módulo de elasticidad del hormigón. Y vamos a tener menores deformaciones por flujo plástico. Ya vamos a explicar qué es el flujo plástico. Entonces vamos a tener menor pérdida de preesfuerzo en la vida útil del elemento. Y en cuanto a eficiencia estructural, nos va a ofrecer mayor capacidad acortante, ¿no?
cuando tenemos mayor capacidad acortante por parte del hormigón, necesitamos menos reforzamiento por corte, ¿no? Menos estribos. Compresión y tensión, lo que ya les había contado, reduciendo el uso de acero en los elementos. Es decir, también que vamos a contribuir a que la estructura sea más liviana. Ahora, hablemos acerca de las deformaciones que ocurren en el hormigón. Vamos a tener principalmente tres tipos de deformaciones. Aquí les enlisto primariamente 4, ¿no? Pero la primera deformación es la deformación elástica. Y aquí vamos a considerar una premisa importante, va a ser que el hormigón es elástico. Vamos a tomar elástico entre comillas, porque sabemos que el hormigón no es elástico. ¿Para qué? Para aproximar los cálculos del módulo de elasticidad. Vamos a tener deformaciones laterales también del hormigón. Esto, ¿cómo lo medimos? A través del módulo de Poisson, ¿no? Que mide las deformaciones laterales de un elemento. Por ejemplo, si yo lo someto a estas fuerzas, a una sección de estas fuerzas, pues el módulo de Poisson me va a decir cuánto se ha deformado el elemento. ¿Ya? Deformaciones plásticas que son el resultado de aplicar fuerzas durante un tiempo prolongado sobre el elemento. Y deformaciones por contracción cuando el hormigón va perdiendo humedad. ¿Ya? Entonces, de estas vamos a ver las tres más importantes, que son las elásticas, las plásticas y por contracción. Ya, tenemos las deformaciones plásticas, las elásticas. Y aquí vamos a eliminar las deformaciones plásticas, ¿no? En esta consideración de deformaciones elásticas. Y vamos a asumir que la curva esfuerzo-deformación va a ser lineal, ¿ya? Ustedes ven en el gráfico derecho tenemos una curva esfuerzo-deformación unitaria típica de un elemento de hormigón, ¿no? De una probeta de hormigón. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es la conclusión rápida que podemos tener? Que el hormigón no tiene comportamiento lineal. ¿Qué quiere decir que un material tenga o no un comportamiento lineal? Yo voy a aplicarle una fuerza, este material se va a deformar y si yo quito esta fuerza, el elemento va a regresar a su posición inicial. Eso quiere decir que va a tener un comportamiento lineal. En este caso, en el hormigón observamos que no pasa eso, porque los elementos lineales, la curva, esfuerzo de formación, va a ser, como su nombre le indica, una línea recta, ¿no? Si yo tuviera un material ideal elástico, lo que ocurre un poco con el acero hasta cierto límite, es que tengo una curva esfuerzo de formación lineal. Ahora, por simplificación y por todos los estudios que ya se han hecho sobre probetas de hormigón, se determina que la primera parte, la primera porción de la línea esfuerzo de formación del hormigón corresponde a una línea aproximadamente recta, ¿ya? Y lo digo aproximadamente porque no es recta en realidad, ¿no? Pero vamos a asumir que es recta. Entonces, en este inicio de la curva esfuerzo de formación del hormigón, tenemos este comportamiento lineal, entre comillas de nuevo. Y con eso tenemos nosotros la manera de determinar el módulo elástico del hormigón. ¿A través de qué? Podemos sacar el módulo de elasticidad a través de la tangente de la curva, de la secante de la curva, o del
parámetro lineal, ¿no? Que nosotros estemos estudiando. Y este módulo elástico va a depender de algunos factores, que pueden ser la resistencia del hormigón, la edad a la que estemos haciendo el ensayo. Ustedes conocen que a mayor edad del hormigón, mayor va a ser su resistencia, ¿no? Por ejemplo, si hacen la prueba del cilindro a los 28 días, puede que tengan una resistencia de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, digamos. Ese mismo elemento lo, lo ensayamos después de un tiempo, digamos, de unos 5 años, y va a tener tal vez 220 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Dependiendo de su composición, del diseño de la dosificación. Va a depender de las propiedades de los agregados, y esto también es muy importante. Ya vamos a ver una formulación que toma en cuenta el ACI y que la ANEC también la ha tomado, haciendo la respectiva transformación de unidades, en el que también interviene dentro del módulo elástico del hormigón el módulo elástico de los agregados, ¿ya? Decimos que un hormigón está compuesto de agua, cemento, agregados principalmente, y que los agregados juegan un papel importantísimo en la resistencia del hormigón, ¿no? La manera como trabaja el hormigón. También con la trabajabilidad en campo del hormigón. Si tenemos elementos que están bien graduados, elementos de los agregados, vamos a tener que podemos disminuir incluso esta relación agua-cemento para mayorar la resistencia en el hormigón. Entonces también es un factor muy importante. Las propiedades del cemento, la puzzolana, la velocidad a la cual también yo le estoy aplicando la carga. No es lo mismo una carga instantánea en ese momento a que yo le aplique una carga sostenida a lo largo de un buen periodo de tiempo. Y también del tipo de probeta. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a que la probeta siempre hemos visto que son elementos cilíndricos de ciertas medidas, de determinadas medidas, ¿no? Como está normado en el código ASTM o el equivalente del Ecuador, que sean las normas INE, ¿ya? En Europa, por ejemplo, se trabaja con la resistencia cúbica del hormigón. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos hacen, en lugar de tomar probetas cilíndricas, toman probetas cúbicas de determinados tamaños, ya fijados también por las normas europeas. Y esta resistencia, así digamos, por ejemplo, saco una mezcla, le hago la dosificación respectiva y saco 2 probetas de la misma mezcla, ¿no? Entonces aquí tengo mi mezcla, ¿no? Y voy a sacar una muestra cilíndrica y saco otra muestra cúbica. En teoría, cuando yo hago los ensayos, les aplico la compresión, deberían tener resistencias iguales, pero eso no es cierto, porque la resistencia también va a depender de las dimensiones, de la forma del elemento que nosotros estamos sometiendo a ensayo. Y obviamente los valores van a diferir. Hay formulaciones que relacionan los valores obtenidos con los dos, es decir, si yo hice el ensayo en probetas cilíndricas, a través de una formulación lo puedo transformar en resistencia cúbica, ¿no? Y viceversa. Pero esto me indica, como vuelvo a repetir, que la resistencia y también el módulo elástico de esa forma dependen de la forma de los elementos que estamos nosotros ensayando. Ahora, en la resistencia, el F'C cúbico del hormigón va a ser
del cúbico va a ser mayor que el F'C del cilíndrico, ¿no? Creo que no se llama cúbico. Bueno, aquí creo que es con la K, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así. Cúbico, ¿ya? Pero es el mismo hormigón que se está ensayando. No solo para que ustedes, cuando vean tal vez alguna bibliografía que sea de Europa y ustedes ven que son valores diferentes, pues simplemente es porque se ensayaron en probetas diferentes, ¿ya? Entonces, pues ha habido a lo largo de la historia, sobre todo de los últimos años, varios intentos de alguna manera formular o expresar mediante una fórmula cómo correlacionar la resistencia a compresión del hormigón con el módulo de elasticidad, ¿ya? En principio, como estamos asumiendo que esta es una relación lineal, pues bastaría con describir un coeficiente que dé proporcionalidad tanto al módulo de elasticidad como a la resistencia a compresión. Entonces, en teoría tendríamos que tener líneas rectas que correlacionen, ¿no? Pero obviamente se han hecho varios estudios, varios ensayos, porque esto es algo más bien empírico, o sea, algo que viene de la experiencia, ¿ya? Entonces, aquí, todas estas fórmulas que ustedes ven aquí pertenecen a especímenes cilíndricos. Verán tal vez otras expresiones que correspondan a especímenes cúbicos, ¿ya? Por ejemplo, el ACI planteaba en los códigos antiguos esta expresión, que era el módulo de elasticidad igual a 1000 por la resistencia cilíndrica a la compresión del hormigón, ya por F'C. ¿Ya? Entonces, esta es una relación directa y que la vemos reflejada en esta curva que nosotros tenemos aquí. Pero, ¿qué pasaba con este valor que para resistencias mayores a 210 kilogramos por centímetro cuadrado ya daba valores de coeficiente, perdón, de módulo de elasticidad muy altos, ¿no? Obviamente, cuando se trataban de valores bajos, podría decirse que era válida, ¿no? Estas dos expresiones que ustedes ven son las que tenemos nosotros en la NEC, el capítulo de hormigón armado, y que ya, como les decía yo, relaciona incluso el valor del módulo de elasticidad de los agregados, ¿no? Ahí estamos viendo ya la resistencia a compresión del hormigón afectado por un índice aquí, que sería un medio, ¿no? La raíz cuadrada de F'C. Y también, para hacer un poco más simplificado, también nos da la opción de utilizar, si no tenemos el módulo de elasticidad de los agregados, pues podríamos utilizar esta forma también lineal. ¿Listo? Ahora, hay otros autores que han propuesto otras formas de relacionar el módulo de elasticidad con la resistencia a compresión del hormigón de distintas maneras. Tenemos Jensen, tenemos Hohenstadt, que también va a ser similar a Jensen, y también hay especificaciones alemanas. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una tablita en la parte inferior que tenemos la resistencia del cubo y la correspondiente resistencia del cilindro. Miren, el cubo, por ejemplo, es de 300 kilogramos por centímetro cuadrado y del cilindro es menor. Si estamos hablando de las mismas mezclas, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden corroborar que los valores cambian pese a ser la misma mezcla, ¿ya? Y tenemos en el gráfico, pues, expuestas las formas, las curvas de estas relaciones que se han formulado para relacionar a estos dos parámetros. Obviamente,
son, como les repito, fórmulas empíricas, ya en base a muchos ensayos que se han realizado y que pueden dar buenos resultados para obtener al final el módulo de elasticidad del hormigón. Entonces, ¿cuál fue la premisa aquí de entrada que tenemos nosotros? Deformaciones elásticas. Ahora, hablando de las deformaciones plásticas del hormigón, tenemos que se producen por la aplicación de una fuerza de manera sostenida en el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí es una deformación dependiente del tiempo. En la Universidad de California se hizo una investigación durante 30 años. Se realizaron, se elaboraron, se fabricaron varias probetas y fueron sometidas a cargas sostenidas e instantáneas. Entonces, ¿qué se determinó en ese estudio? Para cargas que son aplicadas instantáneamente, pues tenemos unos niveles de deformación y para cargas que son sostenidas, otros niveles de deformación. Este gráfico corresponde a cargas sostenidas en el tiempo. O también, como se les conoce, deformaciones diferidas. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos aquí nosotros, dices que se han hecho pruebas en 75 cilindros, ¿ya? Enfoquémonos en la línea intermedia de promedio y veamos qué es lo que pasa. A los 10 días de que se le ha aplicado esa fuerza sostenida, a 10 días tenemos una deformación en porcentaje del 20%. Y vemos cómo el tiempo, esta curva no se va haciendo asintótica para nada, sino que más bien van subiendo los valores de deformación plástica, ¿no? Entonces, durante las 2 primeras semanas se llega a 18 o 35%, dependiendo también de la mezcla. Cuando pasamos a los 3 meses, aquí los 90 días, tenemos deformaciones por escurrimiento plástico, deformaciones plásticas, correspondientes al 40 o el 70 incluso por ciento de las deformaciones totales, ¿ya? O sea, vamos viendo cómo suben este nivel de deformaciones. Y hasta el primer año hemos alcanzado del 60 al 83% en el primer año. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente las cargas que están de manera sostenida en el tiempo, que son aplicadas y que perduran durante incluso toda la vida útil del elemento, hace que se deforme el elemento y siga deformándose en el transcurso de los años. Ya vemos que pasado del año, ya la curva comienza a llegar a un valor asintótico, pero asintótico ya lo vemos ya a los 20 años, ¿no? Entonces, muestran claramente a través de los 75 cilindros que fueron sometidos a ensayo, muestra claramente cómo afectan estas cargas sostenidas. Y aquí conocemos como cargas sostenidas. En el preesfuerzo, una carga sostenida en el preesfuerzo es el mismo preesfuerzo del cable que es transferido al hormigón. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta cuando estamos nosotros también diseñando que van a ocurrir estas deformaciones diferidas por la introducción misma del tensado. Después, también tendremos el peso propio, y el peso propio es una carga sostenida en el tiempo de la que el elemento no se va a poder librar, porque ahí está su peso propio, ¿no? Y va a haber otras cargas que, por ejemplo, si estamos analizando
una biblioteca, hay cargas, por ejemplo, estantes de libros, que nunca se mueven durante toda su vida. Y son ese tipo de cargas muertas que también hacen un efecto diferido sobre el elemento. Y ese efecto, pues no se aplaca hasta cuando ya llega 10, 20 años de vida útil de la estructura. Entonces, durante los primeros 10 años de vida de la estructura hay que tener en cuenta cuánto se va a deformar, ¿no? El rango de deformaciones que va a tener. Y que para nosotros podría ser, o sea, no podría ser tan obvio. ¿Ya? Algunos comentarios de la deformación plástica. La deformación plástica incrementa con una relación agua-cemento mayor. Obviamente, estamos hablando de que también la relación agua-cemento va a afectar a la resistencia del hormigón. A mayor relación agua-cemento, menor resistencia. Es decir, que yo voy a tener tal vez un menor módulo de elasticidad, que es el que me ayuda al factor de las deformaciones, a contrarrestar las deformaciones. Cuando yo tengo, recuerden que cuando tenemos las formulaciones de deformación, tanto en vigas, en barras, dividimos nosotros lo que por EI, o si estamos en elementos axiales, EA. Deformación, ¿no? Deformación. Mientras mayor sea el módulo de elasticidad, la deformación va a bajar. Es decir, son inversamente proporcionales. Como estamos relacionando la resistencia a compresión del hormigón con el módulo de elasticidad, también de una forma directa, a mayor resistencia a la compresión del hormigón, mayor será el módulo de elasticidad. Es decir, que si yo también tengo una relación agua-cemento mayor, voy a tener un menor F'C, por lo tanto tengo un menor módulo de elasticidad, por lo tanto tengo mayores deformaciones. ¿Listo? Otro punto. Cuanto más vieja es la muestra, o sea, cuanto más edad tiene, al momento de cargarla, más completa es la hidratación del cemento y menor la deformación plástica, ¿no? Y esto, pues, ustedes también lo ven cuando, no sé si en ensayo de materiales han podido ensayar a probetas cilíndricas de hormigón a los 7, a los 14, a los 28 días. Cuando ustedes ensayan las probetas al 7º día, si nuestra resistencia final esperada va a ser 210 kilogramos, a los 7 días puede que sea la mitad de esa resistencia, ¿no? 105 kilogramos, 120. A los 14 días, pues ya vemos un incremento importante, puede llegar a 180, ¿no? kilogramos por centímetro cuadrado, y cuando ya estamos hablando del día 28, tenemos 210 e incluso más, ¿no? Depende. Entonces, esto quiere decir que si es que yo aplico la carga después de algún tiempo de la fabricación del elemento, pues va a resistir de mejor manera y van a existir menores deflexiones o deformaciones. La cantidad total de deformación plástica al cabo de 20 años varió de 1 a 5 veces las deformaciones instantáneas. Entonces, tomemos como deformación instantánea la de los 10 días, ¿no? Y vemos cómo varía de 1 a 5 veces, ¿no? Que ya llega prácticamente a 100, de 20 al 100%, en cuanto ya en 20, 30 años. Y entonces aquí nos dice que varía de 1 a 5 veces
que este es el caso que nosotros estamos viendo, 5 veces las deformaciones instantáneas. Las deformaciones plásticas descendieron a mayor tamaño de la muestra. ¿Ya? Es decir, elementos más robustos tienen influencia en las deformaciones plásticas. ¿Ya? Y las deformaciones plásticas fueron 1.4 veces mayores con humedad relativa de 50% que con humedad de 70%. Y esta es la primera oración que nos quiere decir. El hormigón va perdiendo agua cuando se está secando. Quiere decir que si yo tengo un mayor nivel de humedad, se seca ese nivel de humedad en la muestra, obviamente va a tener mayores deformaciones. En este caso, el estudio que se hizo es que fueron 1.4 veces mayores a que con humedad diferente, ¿no? Y 3 veces más para los especímenes almacenados bajo el agua. Y esto tiene que ver también con el fraguado de los elementos, ¿no? Y eso lo hablamos en la siguiente diapositiva. Bien, entonces, hasta el momento hemos visto las deformaciones elásticas que van a obedecer a un comportamiento, entre comillas, lineal del hormigón. A su vez nos van a ayudar a relacionar de alguna manera la resistencia a la compresión del hormigón con el módulo de elasticidad, ¿no? Las deformaciones plásticas que van a depender del tiempo, que están por cargas sostenidas. Y en este momento vamos a ver las deformaciones por contracción. ¿Ya? A ver, la contracción es un fenómeno natural del hormigón que se va a dar por todas las reacciones químicas que se van produciendo cuando mezclamos la pozolana con el agua, ¿no? Entonces se genera esta reacción química y esta reacción química a la vez genera calor. El calor hace que se pierda agua en este proceso. Y cuando se pierde agua dentro del hormigón, hace que el hormigón se contraiga, ¿no? Que pierda las dimensiones iniciales. Y esto de ninguna manera es bueno para un elemento que se ha diseñado con ciertas medidas y sobre todo en el hormigón preesforzado. ¿Por qué? Tengo mi elemento y esto lo vimos con el primer ejemplo cuando les explicaba acerca de por qué usábamos acero de alta resistencia, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar con el hormigón? Yo tengo mi cable al que yo le he aplicado un esfuerzo de tensado y que esta a su vez transfiere esa tensión en forma de compresión hacia el hormigón. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tenso el cable a temprana edad del hormigón cuando todavía no he dejado que pase la contracción por fraguado? El elemento va a perder dimensiones, sobre todo en la parte longitudinal, ¿no? Veamos que se diferencia. Y el cable, obviamente, como le queda un espacio de deformación del hormigón, pues el cable, digamos que tenemos este ducto libre, el cable se destensa. Y cuando el cable se destensa producto de esta deformación por contracción, hace que ya no sea eficiente la sección. Entonces, ya no sirve de nada haber hecho mi diseño para una sección de hormigón preesforzado. Se pierde el criterio y se pierde esa filosofía.
y el nivel de cargas que yo puedo aplicar a ese elemento va a ir disminuyendo conforme se vayan dando estas pérdidas en el cable, porque se va destensando. ¿Ya? ¿De qué va a depender la contracción, ¿no? El fraguado? Depende del tiempo y la humedad relativa del lugar, del ambiente en el que está rodeado nuestro elemento. Entonces, la contracción por fraguado va a ser proporcional a la cantidad de agua empleada en la mezcla. Es decir, entre más agua yo ponga en mi mezcla, mayores van a ser las deformaciones por contracción. Es por eso que decimos que como estamos utilizando también hormigón de alta resistencia que tiene menor relación agua-cemento, pues de una forma u otra estamos también limitando a que se den estas deformaciones por contracción, pero no la estamos eliminando por completo, estamos reduciéndolas. ¿Ya? Para reducir este efecto se debe minimizar la relación agua-cemento con agregados bien graduados, que era lo que yo ya les comentaba también. El ritmo de contracción depende principalmente de las condiciones climatológicas. En ambientes que son muy húmedos, pues eso nos va a ayudar a que el elemento que sea hormigonado no pierda excesivamente el agua que contiene, ¿no? Pero en ambientes que son muy secos, este efecto se va a ver mucho porque obviamente trata de escapar el agua por el calor en que el elemento está rodeado. Y normalmente la contracción sucede durante los 2 o 3 primeros meses de vida del elemento. Ahora tenemos aquí una gráfica que es el porcentaje de contracción versus el tiempo después de la carga, ¿no? Entonces, son probetas, de igual manera, son 56 cilindros que fueron probados aquí. Y vemos cómo se ha contraído el elemento, por ejemplo, a los 10 días llega casi al 20% de contracción, de la contracción total. A los 90 días ya ha pasado el 60% de la contracción y vamos viendo que incluso no vamos adquiriendo un valor tan asintótico, ¿no? Es decir, que durante la vida del elemento va a estar perdiendo, ganando agua, ¿no? También podríamos poner esos dos escenarios en el que el elemento de hormigón pierde y gana también agua debido a los factores climáticos en los que está rodeado el elemento. Pero vemos a través de este estudio cómo no se logra tampoco un valor tan asintótico. Pero a los 90 vemos que logra ya más de la mitad de estas deformaciones por contracción. Es decir, que este sería un tiempo prudente en el cual nosotros podamos aplicar las cargas. Obviamente habrán procesos en los que no se pueda esperar tanto y hay que aplicar por ejemplo, el preesfuerzo, que es una carga que se aplica al hormigón. Tiene que esperar que el hormigón fragúe y se hayan esperado las máximas contracciones, ¿no? Y esto obviamente también dependerá de más componentes que se pongan a la mezcla. Y serán acelerantes, serán aditivos, cada uno debe ser manejado con sumo cuidado. Y bueno, hemos tenido las 3 deformaciones principales que tenemos en el hormigón. Y cerramos esta parte del hormigón simple hablando de técnicas especiales de manufactura, ¿ya? O más bien también podría ser recomendaciones para obtener un hormigón de buena calidad y de alta resistencia. Cuando estamos hormigonando, se recomienda mucho la compactación por vibración. ¿Por qué? Cuando se hace el vaciado del hormigón en los elementos, ¿qué es lo que primero tiende a caer?
serán los elementos más pesados, que en este caso son los agregados. Cuando tengo acumulación en ciertos espacios del hormigón de agregados, a eso se le llama la segregación. La segregación de ninguna manera es buena porque produce cambios no uniformes en la distribución de los elementos componentes del hormigón y hace obviamente que la resistencia vaya cambiando según el sector donde fueron los elementos, ¿no? El sector donde está segregado el agregado va a tener muchos vacíos también, porque solo va a estar compuesto de los agregados gruesos, ¿no? Y dentro de estos agregados gruesos, pues existen espacios en los que no va a poder entrar completamente la lechada, ¿no? Porque se producen obstrucciones. Y por otro lado, van a existir espacios donde solo esté el agua con el cemento mezclado. Y nos van a dar también menor resistencia porque no hay presencia de agregado grueso. ¿Ya? ¿Para qué me sirve la vibración? Para distribuir uniformemente los componentes del hormigón. Es decir, sobre todo cuando estamos hablando del agregado grueso, que es el que cae al fondo, digamos, de los elementos, y debe estar distribuido en toda la altura, ¿no? De una forma uniforme en la sección. Entonces, la vibración es muy importante. Baja relación agua-cemento y un asentamiento bajo. Entonces, la relación agua-cemento también está relacionada con el asentamiento del hormigón. Cuando ustedes también supongo que han estudiado en ensayo de materiales, cómo se realiza una prueba de asentamiento con el cono, ¿no? Se pone la mezcla dentro del cono, se la compacta a través de una varilla, y después se alza el cono, ¿no? El cono se compacta a través de una varilla por aquí, le quita el hormigón, y después retiramos el cono. Y lo que vamos a tener va a ser una distribución más o menos así. Cuando levantamos el cono, pues todo se dispersa hacia los lados, ¿no? La distancia desde el cono, desde la máxima altura del cono hasta la altura del agregado, cuando ya se ha liberado, se conoce como el asentamiento. Entonces, decimos que en el asentamiento hay asentamientos deseables, y si la relación agua-cemento es grande, obviamente el asentamiento va a ser mayor. Pero, digamos, un buen asentamiento puede estar unos 18 centímetros, que estaría bien. Pero cuando tenemos la relación agua-cemento es muy grande, tenemos valores incluso hasta de 25 centímetros. Y pues eso podría ser bueno para la trabajabilidad del hormigón, pero no es bueno en cuanto a resistencia. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre la relación agua-cemento y el asentamiento. El buen curado del hormigón es importante por las deformaciones por contracción que les había nombrado. Como el hormigón está perdiendo agua constantemente debido a estas reacciones químicas que producen calor y también debido al ambiente en el que está rodeado el elemento, obviamente si nosotros curamos de una manera adecuada el hormigón, es decir, lo estamos mojando constantemente. En el caso de grandes superficies de hormigón armado como losas, incluso se puede instalar un geotextil por encima de la losa y humedecerlo previamente y estarlo mojando, regándolo constantemente para que de esta manera el hormigón no pierda tanta agua durante sus primeros días de vida, ¿no? Que es donde se produce la mayor parte de las deformaciones. Ya. Se puede usar cemento de alta resistencia, ojo, cemento
existe también cemento de alta resistencia y curado al vapor, ¿no? Cuando usamos acelerantes, el acelerante es para, ¿cómo se dice? Para redundar, ¿no? Para acelerar el tiempo de secado del hormigón. Pero ¿qué pasa cuando usamos acelerantes o los empleamos de una manera errónea? Incrementan la contracción, o sea, las deformaciones por contracción en el hormigón, e incluso pueden generar corrosión en el acero. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que se puede implementar para aumentar la trabajabilidad del hormigón? Porque estamos diciendo que para hormigones de alta resistencia debemos bajar la relación agua-cemento. ¿Qué pasa cuando bajo la relación agua-cemento? Pues simplemente puede ser el hormigón un poco difícil de trabajar ya en campo al momento de vaciar. Entonces los trabajadores van a tener mucha dificultad en mover el hormigón, en distribuirlo uniformemente, porque va a ser una mezcla que ya es más seca, ¿no? Aquí yo puedo añadir aditivos higroscópicos. Higroscópico, la palabra higroscópico está relacionada con el agua, ¿no? Para aumentar la trabajabilidad sin aumentar la relación agua-cemento. Entonces, ahí está una manera en la cual podemos solucionar el efecto de la trabajabilidad en hormigones de alta resistencia. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Yo creo que el día de hoy he hablado bastante. Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Entonces, pues bueno, revisen, como les digo, toda también esta información también lo pueden encontrar en la bibliografía adjuntada al sílabo de la materia. Pueden verla y si tienen cualquier duda, pues la siguiente clase la podemos resolver o durante el horario de tutorías. ¿Listo? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Inge, igual a usted. Gracias.